Buenas, ¿cómo están? Me vuelvo a presentar porque el vivo anterior tuvo ciertas fallas técnicas. Soy Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima Argentina, autor de La Generación Despierta junto a Eyal Weintraub, mi compañero también de Jóvenes por el Clima Argentina. Y presento este vivo en el que vamos a estar conversando con Juan Grabois, dirigente de distintos movimientos sociales, em, también compañero, digamos, de distintas expresiones de lucha popular que transita este camino de militancia que encaramos juntos desde el ambientalismo popular, desde, bueno, las distintas organizaciones que están llevando adelante la bandera por la justicia ambiental y la justicia social. Ahora Juan ya se va a unir. En unos minutitos vamos a arrancar. ¿Por qué no puedo invitarlo? No me deja irse Juan. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para transmitir con él y solucionar estos problemas técnicos. A ver. Ya sé qué tengo que hacer, me dijo Juan, así que voy a ver si finalmente pudo descubrir el acertijo tecnológico de Instagram. Yo, Juan, te estoy invitando, pero me aparece la opción, me parece la notificación de que directamente no puedo transmitir con vos. No sé muy bien por qué, será un problema de Instagram. Si vos podés, envíame la solicitud y yo la acepto para poder compartir pantalla en el vivo. A ver, a ver. Juan no puede unirse. Ya vamos a arrancar, no desesperen. Juan, en unos minutitos nada más, va a estar en la transmisión. Hola, Ahí va. ¿Cómo va? anda, Anda qué perfecto. ¿Todo bueno. bien? ¿Me escuchás? Bueno, Yo mis te escucho. habilidades, sí, yo te escucho muy bien. Mis habilidades son verdaderamente limitadas. ¿Cómo andamos, Bruno? ¿Cómo va el libro? ¿Se vende algo? Todo, todo muy bien. Sí, 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 estuvo circulando un poco. ¿Cómo estás? Primeramente, muchísimas gracias por sumarte, Juan, a este No, vivo por favor. acerca del libro que recién lanzamos junto con mi compañero de Jóvenes por el Clima, Eyal Weintraub. Se llama La Generación Despierta y estoy muy agradecido por esta invitación que aceptaste a formar parte del vivo. No, Primeramente, por me favor. parece que es necesario dar el primer paso con una presentación tuya. Yo ya la estuve haciendo mientras te esperábamos para arrancar el vivo. Más o menos cuentes quién sos, dónde militás, qué lucha llevas adelante, para la gente que está formando parte de esta transmisión, que más allá de que ya hicimos, digamos, conversaciones en conjunto, está bueno, digamos, poder de vuelta traer nuestra presentación a la mesa. Así que el piso es tuyo, Juan. Bueno, yo soy Juan, del MTE y de la UTEP, organización que agrupa trabajadoras y trabajadores de la economía popular, las personas que ni el mercado ni el Estado absorben como mano de obra para sus necesidades y que se fueron inventando su propio trabajo en los rebusques que el sistema les dejaba, a veces de manera individual, a veces con su familia, a veces organizados. Ahí empecé mi militancia más o menos a tu edad, en el año 2001, 2002. Y hoy, además de la UTEP, soy parte de
un frente político, que es el Frente Patria Grande, que es parte del Frente de Todos, ¿no? El Frente de Gobierno, pero con una perspectiva crítica sobre algunas políticas del gobierno, sobre todo políticas que tienen un impacto en cuestiones ambientales, como políticas, si se quiere, favorables a distintas formas de extractivismo y de agronegocios que son dañinos para el ser humano y para la naturaleza. Así que cuando estuvimos hablando la última vez, me pareció que estaba bueno que las personas que, sobre todo los, digamos, por ahí hacer esto sirve para que te conozcan y que conozcan lo que estás haciendo, personas de mi generación, que aunque no tenemos tanta distancia en años, cuando yo empecé a militar, la cuestión ambiental era medio una hippieada, es decir, era como de boludos. De hecho, había una canción que hablaba del ejército de boludos y las ballenas y las tapitas para reciclar. Y era un poco la onda de esa época en la militancia popular subestimar la cuestión ambiental. Es decir, no teníamos ninguna conciencia del asunto. Y de hecho, en mi caso particular, que la organización en la que milito desde ese entonces, que sigue siendo la organización de base de la que participo, está fundada por cartoneros y cartoneras, para nosotros el aspecto ambiental, hasta no hace mucho tiempo, no era un aspecto relevante en la agenda, en nuestra agenda, digamos. Y si era relevante era solo en función de su impacto directo en algún sector social. Por ejemplo, las curtiembres sobre el riachuelo, que hacían daño a los barrios populares, o la cuestión ambiental como argumento fundamentalmente para promover una política de reciclado social, pero más pensada en clave de utilizar la cuestión para promover una agenda social que asumirla como una integralidad. Y en mi caso, al menos, la interpelación del tema vino un poco de la mano de Laudato Si, es decir, cuando el Papa Francisco, que se lo puede acusar de muchas cosas, pero de hippie no, empieza a tomar el tema y a darle, jerarquizarlo de alguna manera, en una generación en la que el tema, la de él, ¿no? De gente grande, en la que el tema siempre fue un tema también muy menor, por lo menos a nivel de masas, yo empecé a estudiarlo un poquito más y a tomar conciencia de la gravedad de la crisis. Así que bueno, esa es un poco mi introducción, Bruno. A mí me parece que estaría bueno que cuentes un poco vos de qué se trata el libro y cómo la estás viendo y alguna reflexión. Me parece que esto es particularmente importante, alguna reflexión sobre el vínculo de la crisis climática y ambiental con la pandemia. Bueno, muchísimas gracias, Juan. A mí me parece que primero estaría muy bueno avanzar también respondiendo un poco a una pregunta que me hacía, que es, ¿de dónde yace la importancia de entablar esta conversación entre mundos de militancia que transitan caminos muy específicos en sus agendas reivindicativas y que indefectiblemente, para poder conquistar sus objetivos, tienen que interseccionarse? Esta conversación acerca de por qué necesitamos mixear nuestros mundos, nuestras luchas, nuestras militancias, es un poco lo que se integra en el contenido del libro. El libro básicamente es una radiografía de la situación socioambiental que atraviesa Argentina y el mundo en un contexto de crisis climática y ecológica, pero también pretende ser una suerte de guía, de brújula, en torno a ciertos factores fundamentales para entender cómo carajo podemos salir de esta debacle a la que nos está llevando el actual modelo de producción y de consumo vigente. Y me parece que la respuesta yace en, digamos, una imagen muy concreta, que son las imágenes de las movilizaciones contra la crisis climática ecológica. Las movilizaciones en las que
vemos la presencia de los colectivos, de los movimientos populares, los compañeros y compañeras del movimiento de trabajadores excluidos, tanto en su rama cartonera como en su rama rural, los compañeros de otras organizaciones de trabajadores de la tierra, y también a las clásicas organizaciones socioambientales que hace muchos años vienen construyendo una trayectoria y un discurso basado en la importancia que le tenemos que dar a esta problemática desde la esfera individual, pero que afortunadamente ese discurso pudo resignificarse con la irrupción de los colectivos juveniles, con la reivindicación de la memoria de aquellos pueblos que históricamente fueron los primeros que se posicionaron en contra del avance del extractivismo, y un largo listado de etcéteras. Por eso celebro mucho esta instancia y esta conversación acerca del libro. Lo voy a mostrar, es este libro, La Generación Despierta, que ahora está en todas las librerías del país, salió hace muy poquito, el 1 de abril, y su producción fue realmente una experiencia inolvidable. Es el primer libro que saco, y es muy raro, la verdad, poder afirmar, escribir un libro acerca, digamos, de esta experiencia tan corta. Nosotros como Jóvenes por el Clima nacimos hace apenas 2 años. Es muy loco y realmente lo que más otorga es una responsabilidad política muy fuerte, porque es un material de militancia, en definitiva. Es un material de militancia destinado tanto a los compañeros y a las compañeras que se están involucrando en este movimiento emergente, como también para el público en general que se está enmarcando, digamos, en un proceso de conciencia colectiva histórico, en el marco, digamos, del ambientalismo que queremos proponer, que es el ambientalismo popular, concepto en el que vamos a andar un poquito más adelante en el vivo. También creo que otra respuesta a esta pregunta de por qué necesitamos entablar esta conversación, la saco un poco de tu presentación, cuando hablas, por ejemplo, de el posicionamiento que adopta al sector que representás actualmente, que está inserto en el Frente de Todos, que es el Frente Patria Grande, con respecto a ciertas políticas que son parte del Frente, ciertos posicionamientos que son parte del Frente de Todos, y que se basan en la profundización del modelo extractivista. El Frente Patria Grande se posiciona como un sujeto crítico de este tipo de configuraciones políticas, ¿no? Y nuestro espacio, Jóvenes por el Clima Argentina, viene construyendo una articulación con distintos sectores que también se nuclean, digamos, digamos, con todo el arco político a nivel nacional, pero también con el Frente Patria Grande, y no articula porque sí, digamos, no es que se genera digamos, por generación espontánea, empezamos a articular con compañeros y compañeras del Frente Patria Grande, sino porque hay un sistema de valores y un ideario en torno a la inviabilidad del modelo productivo, la profundización de las desigualdades sociales a partir del avance de modelos de mal desarrollo, que no me parece menor. No me parece menor, sobre todo en el contexto y en los debates que están emergiendo en torno a, por ejemplo, la supuesta oposición de la noción entre desarrollo, por un lado, o economía, y ambiente, que lo vimos resignificarse este debate a partir del surgimiento de conflictos históricos, como por ejemplo el que lleva adelante la población chubutense contra el avance de la megaminería a partir de un proyecto que quiere impulsar el gobernador de la provincia. Yo estuve viendo algunos posicionamientos. Más allá de lo que contiene el libro, que es justamente, por ejemplo, bueno, abordamos este tema de esta contradicción que se quiere imponer desde algunos sectores, tanto del progresismo como, digamos, de todo el arco ideológico de la política nacional, lo abordamos de una perspectiva en la que trabajamos justamente con el Frente Patria Grande, con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral. Ante debates que se basan en supuestas oposiciones, los actores políticos, los sujetos políticos que integran ese protagonismo en el debate tienen que ser los que emerjan con alternativas, con propuestas, con brújulas, para un mundo distinto. Y en ese sentido, el Plan de Desarrollo Humano Integral, que es algo que tocamos bastante en el libro, sobre todo al final en el capítulo llamado Nuevo Pacto Verde, me parece que es sin dudas un tema muy importante. Entonces, ahí quería preguntarte, Juan, ¿qué es el Plan de Desarrollo Humano Integral? Yo después voy a hablar particularmente de la parte ambiental, pero quería que hagas una mini presentación. ¿Y por qué crees que en estos momentos de la pandemia, cosa que también me preguntaste y vamos a ahondar después, la relación entre la pandemia y el ambiente, ¿por qué crees que en este contexto de
una profundización de la pandemia, del debacle de la tendencia ascendente en el bienestar económico de las poblaciones en todo el mundo, ¿por qué crees que es tan importante pensar en el paradigma que propone el Plan de Desarrollo Humano Integral? Por lo menos desde que yo tengo memoria, ¿no? Desde, desde la crisis del 2001, que fue particularmente fuerte en la Argentina, pero que venía también en un momento histórico de, de resquebrajamiento del paradigma neoliberal, que se expresaba en un montón de circunstancias, una crisis mundial también, y un cambio geopolítico que se inicia con el atentado a las Torres Gemelas, la emergencia de los movimientos populares latinoamericanos. Ahí hubo un momento de crisis, y fue una crisis que generó respuestas creativas que tuvieron sus limitaciones. Y ahora aparece una situación de crisis con un elemento adicional que es la catástrofe. Es decir, si no sirve esto como despertador de la gravedad de la naturaleza destructiva de nuestras formas de vida como sociedad, pero particularmente de la existencia de una élite, una oligarquía global que creó, fue construyendo determinados hábitos de vida fundamentalmente para acumular ganancias que ya no tienen ni siquiera un correlato con, con la riqueza física. Si esta crisis no nos hace despertar, no sé qué va a hacer que despertemos. Y si esta crisis nos hace despertar y asumimos con conciencia la gravedad de lo que está sucediendo, ¿cuáles son las respuestas frente a eso? Yo creo, y creemos muchos compañeros del Frente Patria Grande, que el neoliberalismo se caracteriza fundamentalmente por dejar librado a la fuerza económica, al poder económico, el destino de un país, de una región, del mundo entero. Es decir, es una fuerza que no es humana. Lo que dirige el desarrollo o el crecimiento, el paradigma actual, es una fuerza que no es humana. Es la fuerza del capital. La globalización capitalista está dirigida por una fuerza que no es humana. Por lo tanto, tampoco es política. La política no dirige el sistema lo dirige el dinero. Y el dinero tiene una lógica voraz. Y en esa voracidad destruye al ser humano, destruye la naturaleza, con una ceguera que ni siquiera se le puede imputar a personas determinadas, porque es sistémica. ¿Y qué es lo que se opone a esta fuerza inhumana? La capacidad política humana, la capacidad de organización y de planificación que tiene el ser humano para regular sus propias acciones en función de otros valores que no sean la maximización de las ganancias. Para eso, inevitablemente, hay que proyectar en el mediano y largo plazo, y esa es la respuesta que nosotros planteamos para nuestro país. Una planificación de un desarrollo apuntado al ser humano, y al ser humano entendido en su contexto, al ser humano que es el hombre, la mujer y su vínculo con la naturaleza, y que tiene que ser integral, porque tiene que ser para todos y en todos los aspectos. Y después también otro elemento es que se trata, por lo menos nuestra propuesta, de algo muy concreto, que apunta a movilizar a nuestro pueblo a través de una propuesta que le da escala a construcciones que ya existen, digamos, ¿no? Alternativas que ya existen, pero existen en una escala pequeña. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con algunas alternativas de algún ambientalismo? Que son alternativas de pequeña escala, que son, como vos decías, tal vez individuales o de grupos muy especializados. Bueno, darle escala a alguna de esas cosas y darle escala con una perspectiva de transición, ¿no? Que es entender la necesidad de transicionar. Porque a veces el conservadurismo y el que sea todo mañana tienen un punto de contacto que es que no cambie nada. Y nosotros apostamos por una forma transicional de cambio.
que tiene muchas contradicciones, que genera muchas preguntas, pero que vemos que es la forma de transformar la realidad en lo concreto. Ese plan se basa en las 3T, que es una consigna que adoptamos los movimientos populares en la Argentina y en muchos lugares del mundo, que es tierra, techo y trabajo, que es al mismo tiempo una agenda reivindicativa y un sujeto social. Un sujeto social que son los pobres del campo, los sin tierra, porque tienen poca, o porque no la tienen en la cantidad suficiente, o porque se la arriendan a precios altísimos, los sin trabajo, porque no tienen empleo formal, o porque se tuvieron que inventar su propio trabajo, que lo tienen pero no se les reconoce, y los sin techo, porque están sometidos a la esclavitud del alquiler, o porque tienen que vivir en un barrio popular, es decir, porque no lo tienen, por ejemplo, las personas que viven en la calle, o porque lo tienen en una cantidad que no es suficiente para la vida. Ese sector, que son los y las excluidos, con una agenda, que es un programa de transformación revolucionaria, que es la reforma agraria, la reforma urbana y la economía popular. Todo ello en alianza con otros sectores sociales, porque el Plan de Desarrollo Humano Integral no es un plan de una fuerza política, no es el plan del Frente Patria Grande, sino de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales, de la iglesia pobre para los pobres, de los jóvenes que luchan contra el cambio climático, de sectores sociales que, digamos, trascienden la esfera de lo partidario, por más que la política sea una política, desde luego, de contenido político, porque plantea una forma de organización distinta de nuestra sociedad. Eso es básicamente, ¿no?, conceptualmente, el Plan de Desarrollo Humano Integral, y después hay una serie de puntos que llevan más a situaciones específicas, como cómo organizar el transporte, cómo descentralizar y redistribuir la población en el territorio en base a un modo más sustentable de vida, y cómo también pensar la producción desde otro punto de vista. Ese sería un poco el resumen de la propuesta. Es muy interesante la forma en la que decidimos abordar el impulso del Plan de Desarrollo Humano Integral desde el ambientalismo, algo de lo que se habla bastante a lo largo del libro, porque yo la verdad te soy sincero, a mí me emociona mucho que el ambientalismo, que Jóvenes por el Clima Argentina, que las distintas expresiones abocadas a la construcción del ambientalismo popular lo tomen como bandera propia también, porque en la naturaleza del plan también está el desafío y la voluntad política de asumir muchísimas contradicciones que tiene el simple hecho de tener que articular con sectores que defienden intereses particulares, muchas veces contrapuestos a las agendas reivindicativas que nosotros impulsamos. Vos imaginate cómo resuena en las nuevas juventudes progresistas el hecho de que en este tipo de plan participe la Iglesia. Es realmente muy interesante el efecto que eso produce, porque ahora me parece que ya se está de alguna manera cosechando un buen fruto de este tipo de articulaciones, porque, por ejemplo, no podemos de ninguna manera desanclar de la formulación de nuestro discurso y de nuestra narrativa a lo que promulga, por ejemplo, el Papa, que está directamente atentando contra la cultura del descarte, entendida como el descarte de las personas y de la naturaleza. Y me interesa mucho detenerme en este punto, porque en el ambientalismo hay una suerte, estamos viviendo un clima de época muy, muy signado, digamos, por los debates que obturan cualquier posibilidad de transitar caminos serios de transición. Y el hecho de asignarle la categoría de transición al Plan de Desarrollo Humano Integral, al PDHI, es ya, digamos, una categoría que desde el ambientalismo se celebra muchísimo. Y quería detenerme en esto porque hay una parte del libro en la que se hace mención a esto, y voy a leerlo cortito, y dice esto: los clásicos detractores del ambientalismo nos tildan de subdesarrollistas. Dicen que queremos vivir como en la era de las cavernas. Y nosotros muchas veces demonizamos, es verdad, demonizamos a quienes defienden a la industria nacional tal como está y al extractivismo desde una óptica meramente economicista. Les decimos ecocidas sin preámbulo. Pero si queremos evitar que el colapso ecológico se perpetre en nuestra sociedad,
tenemos que hacerlo con un programa que nos brinde soluciones contundentes y debemos tomar como punto de partida básico el hecho de que no existe solución unívoca y universal, no hay fórmulas mágicas. Para estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo, en primera instancia vamos a tener que someternos a un baño de humildad, todos, porque ese es el primer paso para avanzar en la construcción de un gran pacto ecológico y social, diverso en su composición y definitivamente no libre de contradicciones. Ese es el debate que actualmente se está dando en el ambientalismo. Cuando debatimos acerca de la megaminería en Chubut y por qué eso no puede ser igual a lo que propone, digamos, el imaginario dominante de desarrollo, eso no lo podemos considerar desarrollo, directamente nos categorizan, nos caracterizan como militantes de las cavernas, militantes del subdesarrollo. ¿Cómo hacemos para realmente cancelar este tipo de debates que lo único que hacen es embarrar cualquier chance de sentar en la mesa a los actores que tienen que sentarse en la mesa para que puedan construir una hoja de ruta seria en vistas de la construcción de una República Argentina ambiental y socialmente más justa? Yo creo que una cosa que se tiene que preguntar cualquier militante del cambio social, del cambio ambiental, de cualquier cambio profundo, es quiénes son los sujetos del cambio. Y los sujetos del cambio somos los militantes o es otro el sujeto de cambio. Porque si los sujetos de cambio somos los militantes, la militancia se convierte en una actividad autorreferencial. Solo basta tener una verdad revelada y llevarla adelante, cosa que en general no sucede. Pero permite una cierta circularidad que satisface egos, satisface vidas, frustraciones, etc. Yo no creo que el sujeto de cambio seamos los militantes, ni que sean los dirigentes sociales, ni políticos. Creo que los sujetos de cambio son los pueblos y en particular la clase trabajadora que integra su pueblo, con su sector de trabajadores del sector formal, del sector público y del sector de economía popular. Y que si no existe un primer pacto entre los sujetos sociales subalternos, no va a poder haber un pacto con otras clases sociales y menos un pacto internacional. ¿Cómo pensar en enfrentar, por ejemplo, la transición ecológica en contra de los trabajadores automotrices, los trabajadores mecánicos, los petroleros, los mineros? ¿Cómo pensar sin que eso se convierta en una guerra entre nosotros? En cómo desarrollar esas contradicciones que existen. ¿Cómo pensar, por ejemplo, en revertir el patrón tan destructivo del agronegocio de base transgénica sin dialogar con los trabajadores aceiteros o con los propios trabajadores rurales? Y dialogar no quiere decir que nos llevamos todos bárbaros y somos todos amigos y armamos un club en 5 minutos. Tiene su complejidad. Entonces ahí hay un primer punto que el Plan de Desarrollo Humano Integral, no solamente por su orientación, sino por su composición, es muy interesante. Yo te diría que más que lo de la iglesia, que puede ser una traba, particularmente, como vos decías, para las juventudes progresistas urbanas, la traba fundamental, sin subestimar la importancia de las juventudes progresistas urbanas, la traba fundamental está adentro de la propia clase trabajadora. Es decir, a mí cuando yo fui a la huelga de los aceiteros en Navidad del año pasado a acompañarlos en su huelga, fui a Dreyfus, que es una de las grandes cerealeras de la Argentina, estaban haciendo una protesta ahí en la puerta, y Jofra, que es el dirigente de la Federación de Aceiteros, que es un sindicalista particularmente reconocido porque es muy combativo, es un tipo joven, tiene características particulares, me decía, che, todo bien con la reforma agraria, pero nosotros nos quedamos sin laburo. Bueno, cuando hablamos de este tema con los muchachos de Mata, todo bien con la transición climática, pero para hacer un auto eléctrico hay que hacer otras cosas y nosotros nos quedamos sin laburo. Entonces, sin hablar con nuestros compañeros dentro de los sectores populares, va a ser muy difícil proyectar algo únicamente desde las superestructuras del sistema de medios de comunicación hegemónico y también de los sistemas de comunicación alternativos de
los jóvenes particularmente, que indignados por la realidad en la que les tocó vivir y conscientes del colapso y de la catástrofe inminente, se ponen a militar. Ahora, si la militancia se convierte en una cuestión autorreferencial que no interpela al verdadero sujeto de cambio, que son los sectores populares urbanos y rurales, por lo menos de nuestra concepción, el cambio es imposible. Totalmente. Entonces, ahí hay una cosa linda que está pasando, digamos, ¿no? Que es, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para los que están escuchando. Imagínense una discusión entre Bruno y la compañera, se me fue el nombre, ¿cómo se llama la compañera que estuvo en la reunión del PDHI? Dos compañeras. Mercedes, Anita. Sí, Mercedes y Anita. Bruno, Mercedes y Anita con el gordo Piñanelli, es Mata. Es una cosa espectacular, digamos. Hermoso. Bueno, es hermoso. Entonces, eso no es para mostrar qué diversos y amplios que somos. Eso es porque en esos sectores, agregando a los sectores excluidos, está la base social de cualquier proceso de transformación, que siempre, si es genuina, va a recorrer caminos contradictorios, va a recorrer caminos dolorosos, nunca va a cuadrar con los manuales del buen progresista, del buen izquierdista, del buen peronista civilizado, del buen frente de todista. No puede cuadrar con esos manuales, porque si no, no es genuino. Totalmente, totalmente. Sí, la priorización de las recetas y el reivindicar de manera fundamentalista un panfleto ideológico por sobre las necesidades materiales de la gente es lo que termina, digamos, postergando cualquier proceso de transformación. Y eso en el ambientalismo me parece que es un debate que va a empezar a instalarse de una manera muy contundente, porque la participación en el impulso del Plan de Desarrollo Humano Integral, las mesas entre los compañeros y las compañeras del sindicalismo tradicional, Mercedes, Anita y los jóvenes por el clima, ya digamos es un hecho que me parece a resaltar, digamos, en este nuevo proceso que transita el ambientalismo. Sobre todo también teniendo en cuenta que esto que vos decís, los sujetos de las agendas reivindicativas, que muchas veces, y vemos que esto se consolida en los medios de comunicación, cuando vemos hablar a referencias políticas, de cualquier tipo de movimiento, ya sea de la política partidaria como de la política más movimentista, vemos que hay mucha autorreferencia en distintos casos, en múltiples casos, y no solamente la búsqueda de la interpelación a los compañeros y las compañeras de los sectores populares queda completamente apartada, sino también cualquier posibilidad de protagonismo en los procesos de transformación que buscan esas expresiones sociales. ¿Qué protagonismo y qué posibilidad de cambio hay si no solamente la interpelación, o sea, si el protagonismo no está en esos sectores y los que dirigen la batuta de cómo se deben perpetrar los cambios no la sostienen las manos de nuestros compañeros y compañeras que se embarran trabajando la tierra y que sufren los efectos de los agrotóxicos, etc. Eso también me parece que es importante en el ambientalismo porque, por ejemplo, la manera en la que se produjo, en la que se construyó Jóvenes por el Clima Argentina, estuvo muy atravesada por el protagonismo a nivel internacional que tenía este sujeto del joven activista que iba enfrente de las puertas de su congreso a nivel internacional, por ejemplo, representado en Greta Thunberg. Y empezamos a hablar de justicia climática igual a justicia social recién en ese momento, cuando Jackie Flores, como promotora ambiental, viene diciéndolo hace muchísimos años, cuando los compañeros y compañeras del MT Rural no es que lo dicen discursivamente, lo practican día a día. Y es una locura pensar en eso porque son muchos los espacios que se abren a partir, digamos, de ese revuelo internacional de Greta Thunberg, etc. Y algo que le preguntamos en una entrevista en este nuevo programa que tenemos en la Futurock, en el que está participando Jackie Flores como columnista todos los sábados a las 16 horas, a Greta es este tema, ¿no? Las asimetrías que existen entre el norte y el sur global. Y ella nos decía algo que muchas veces acá directamente en el ambientalismo no se termina expresando, esto de que para poder transitar exitosamente hacia modelos alternativos, tanto de producción como de consumo, algunos van a tener que consumir drásticamente menos y algunos van a tener que consumir drásticamente más. Es otro debate que en el ambientalismo me parece que es muy, muy interesante. ¿Cómo hacemos
y con esto también porque ya nos queda poquito tiempo, ¿cómo hacemos para que esta premisa discursiva, que tanto vos como yo, como muchos compañeros y compañeras compartimos, que es eh, la centralidad en la interpelación a los sectores populares que tiene que tener nuestra militancia, ¿cómo hacemos para que también ese protagonismo, esa, digamos, lógica de dirigencia, de liderazgo en los procesos de cambio, también esté situada en los sectores populares? Porque también me parece que es un desafío que a veces nos cuesta mucho abordar, incluso al interior de la militancia, ¿no? ¿Cómo crees que se tiene que llegar? ¿Cómo que se tiene que dar? Es es una pregunta para, para una charla entera, ¿no? Es como, Sí, eh, ahora se usa la palabra empoderar, ¿no? ¿Cómo se empodera a los sectores a los sectores sociales, sectores juveniles, todo lo que venimos hablando antes? Y yo la verdad es que no tengo la respuesta. Nosotros vamos ensayando cosas, porque por ahí uno no sabe el camino, ¿no? Nosotros no tenemos recetas, y vos tampoco, y los jóvenes por el clima tampoco. Tenemos intuiciones, tenemos datos científicos, tenemos conocimiento empírico, pero no tenemos recetas. Entonces hay que ir avanzando por aproximaciones sucesivas a veces. Y una de nuestras percepciones es que, por ejemplo, en la política institucional, uno ve que hay 42% de pobres, por ejemplo, y no hay 42% de diputados pobres. Hay una subrepresentación de los sectores populares. Entonces, ¿qué hacemos? Promovemos compañeros como Fede Fagioli que viven en un asentamiento. Uno ve que en la legislatura porteña, el epicentro del movimiento juvenil, del movimiento de mujeres, todo el mundo hablaba de la revolución de las hijas, pero no había una sola piba. Porque está buenísimo las pibas para ganar el voto juvenil, pero no para darle poder a las pibas. Entonces promovimos a Ofelia. Lo mismo con los villeros. Qué lindo la integración urbana de los barrios, qué sé yo, sale la ley, pero nadie quiere tener una villera de funcionaria. Bueno, promovimos a Fernanda Minio para que sea la secretaria de Integración Sociourbana. Qué lindo los campesinos, pero en la Secretaría de Agricultura Familiar no ves un campesino por casualidad, la promovimos a Elsa como directora nacional de Agricultura Familiar. Es decir, esa experiencia política que vamos haciendo en un frente del que somos parte porque entendemos que existen contradicciones primarias, contradicciones secundarias, que existen procesos complejos, por ahí estamos equivocados, digamos, ¿no? Mi máximo miedo es que la integración dentro de un frente político, que aparte hoy es gobierno, se convierta en una asimilación de nuestros cuadros y nuestra militancia a un sistema perverso, tanto en total. términos políticos como en términos económicos. Tengo miedo de eso, pero tenemos muchos anticuerpos también. Ahora, al mismo tiempo es una experiencia de resolución práctica de cuestiones que tiene que ser una escuela para los que el día de mañana tienen que gobernar. Porque como decíamos antes, hoy no gobierna el ser humano. La Argentina no la gobierna Alberto Fernández. A la Argentina la gobierna el dinero. Alberto es el presidente, pero no gobierna la Argentina. La gobierna el dinero. Entonces, el día de mañana que esa tortilla se dé vuelta y en vez de gobernar el dinero, gobierne la política en su sentido más profundo, la cosa va a ser distinta. Para que sea distinta y ese cambio sea positivo, hay que militar, hay que estudiar, hay que ser riguroso, no hay que ser careta, es decir, tenemos que evitar enunciaciones que sean meramente propagandísticas y políticamente correctas, aunque nos duela, aunque entremos en contradicciones por ahí con compañeros, con amigos, con nuestra gente que nos sigue, y el día de mañana hay que asumir la responsabilidad de gobernar. Bueno, Juan, realmente te agradezco muchísimo por participar en este intercambio. Siempre es muy enriquecedor poder charlar acerca de estas intersecciones entre el ambientalismo y las luchas sociales que se están llevando adelante en este país tan convulsionado por distintas problemáticas. Voy a dejar después el link en mi biografía del libro, La Generación Despierta, y también el de el sitio oficial del Plan de Desarrollo Humano Integral, que me parece que es lo que también tenemos que empezar a leer muy, realmente con mucha atención, porque es un megaplan, una megabrújula de distintas propuestas que involucran a distintos actores y que va a empezar a tener más protagonismo con el paso del tiempo. Así deseamos que sea.
Así que muchísimas gracias, Juan, y te mando un fuerte, fuerte abrazo. Chau, chau. A vos, Bruno, yo empecé a leer el libro, todavía voy por el principio, pero me parece que está bien enfocado, como vos decís, como un manual, ¿no? Como un libro militante. Así que lo vamos a trabajar internamente también, dentro del movimiento, de nuestro espacio en la UTEP y también en la política. Y bueno, siga adelante, compañero. Un abrazo para vos y para todos los demás. Nos vemos, Juan. Chau, chau.